Para entender el pensamiento de la Edad Media es necesario conocer el agustinismo, porque para la cristiandad latina, San Agustín es el padre de la Iglesia más importante desde el punto de vista teológico y literario. El pensamiento de San Agustín dominó el occidente hasta el siglo XIII. San Agustín nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, el 13 de noviembre del año 354. Su padre tenía por nombre Patricio y era pagano, mientras que su madre se llamaba Mónica, era cristiana y actualmente es reconocida como santa por la Iglesia Católica. A pesar del esfuerzo de Santa Mónica por conseguir que Agustín fuera cristiano, no logró que él aceptara bautizarse. De niño aprendió los rudimentos del latín y de la aritmética gracias a un maestro de su tierra natal, aunque la gran verdad es que Agustín prefería los deportes donde podía sentirse vencedor que los estudios. Aprendió un poco de griego, pero no lo suficiente como para leer con facilidad las grandes obras homéricas que le llamaban mucho la atención. Su fe se oscureció cuando se traslada a Madaura para estudiar gramática y la literatura latina en el año 365, debido a que la población era en su mayoría pagana. Por eso la atmósfera lo influenció y más aún por sus estudios en los clásicos latinos, haciéndole parecer que la religión cristiana era infantil. Su padre fallece en el año 370 después de convertirse al cristianismo. En ese mismo año del fallecimiento de su padre, se traslada a Cartago para estudiar retórica. En Cartago es donde Agustín rompe sus lazos morales con el cristianismo, al verse influenciado por el ambiente de aquella ciudad que le ofrecía, gracias a su gran puerto, el poder conocer cultos obscenos provenientes de Oriente. Vivió durante 10 años con una mujer con la que tuvo un hijo en su segundo año de estar en Cartago. Pero eso no fue un impedimento para que Agustín siguiera estudiando retórica, donde seguiría destacándose por ser un alumno brillante. Después de leer Hortensio de Cicerón, decide dedicar su vida a buscar la verdad. Por eso se une a la secta de los maniqueos, que parecían ofrecerle una presentación aceptable de la verdad. El maniqueísmo fue fundado en el siglo III por Manés, siendo una secta de origen persa, la cual tenía elementos de los persas junto con elementos cristianos. Agustín no aceptaba los planteamientos ilógicos del cristianismo, donde Dios era el creador de todo y era bueno, pero dentro de la creación de Dios existía el mal. Por eso le parecía atractiva la propuesta del maniqueísmo, ya que ellos creían en el dualismo como una lucha de contrarios, donde Hormuz, Dios, era el principio bueno de todas las cosas porque era la luz, mientras que Ahriman era el principio malo de las cosas porque representaba la oscuridad. Para los maniqueos, en el hombre el alma era la luz, porque era el principio del bien, mientras que el cuerpo estaba compuesto de materia grosera, porque era parte del principio del mal. En el maniqueísmo Agustín era un oyente, por eso no estaba atado a cumplir las prácticas de la secta, como el ayuno. Para aquel entonces San Agustín no era capaz de concebir una realidad inmaterial, porque era materialista, por lo tanto no creía en la existencia de aquello que no podía percibir por medio de los sentidos. San Agustín regresa a Tagaste en el año 374 y se pone a enseñar gramática y literatura latina. Al año siguiente crea una escuela de retórica en Cartago, donde comienza a vivir con su amante y su hijo Adeodato. Vivió en Cartago hasta el año 383. Decide viajar a Roma, y antes de su viaje se siente turbado por algunos problemas que los maniqueos no eran capaces de responder. Dos de ellos eran el problema de las fuentes de la certeza en el pensamiento humano y la razón por la que los conflictos están en eterna lucha. Tuvo la oportunidad de manifestar sus problemas a un obispo maniqueo, de nombre Fausto, el cual no logró satisfacer con una solución a Agustín. Por eso la fe de Agustín en el maniqueísmo comenzó a desvanecerse cuando partió a su viaje a Roma. Viaja a Roma con la finalidad de abrir una escuela de retórica, ya que sus alumnos en Cartago no se comportaban bien, y había escuchado buenas referencias de los estudiantes de la metrópoli del imperio. Tuvo algunos inconvenientes que lo obligaron a buscar trabajo en Milán, donde logró ocupar el cargo de maestro municipal de retórica en aquella ciudad.
Todavía conservaba el materialismo de los maniqueos como una doctrina que se adecuaba a la verdad que él buscaba, pero comenzó a aceptar el cristianismo gracias a las prédicas de San Ambrosio, que ejercía como obispo de Milán, y es gracias a él que Agustín consideró comenzar su proceso catecumenal para ser bautizado en la fe cristiana, pero todavía con ciertas dudas. En aquel tiempo Agustín leyó tratados platónicos, en traducción latina de Mario Victorino, que lo ayudaron a aceptar la concepción de un mundo inmaterial. El neoplatonismo le permitió librarse de las cadenas del materialismo. El concepto plotiniano de ver al mal como una privación y al bien como algo positivo le permitió librarse de recurrir al dualismo de los maniqueos. El neoplatonismo le permitió aceptar la razonabilidad del cristianismo. El neoplatonismo le mostró también que era necesaria la contemplación de las cosas espirituales y de la sabiduría para lo intelectual, mientras que el cristianismo, a través del Nuevo Testamento, especialmente de los escritos de San Pablo, le permitió ver que era necesario llevar una vida en conformidad con la sabiduría. Tuvo dos encuentros con dos hombres que le marcaron su vida. El primero fue con un anciano sacerdote de nombre Simplicio, que le contó la conversión de Victoriano al cristianismo, y su segundo encuentro fue con Ponticiano, que le enseñó la vida de San Antonio de Egipto, que le dio a Agustín el disgusto por su propia vida moral. Su lucha moral culminó con su conversión moral definitiva, después de leer la epístola de San Pablo a los romanos, lo que ocasionó después su conversión intelectual. Entonces podríamos afirmar que la conversión intelectual de San Agustín fue gracias a los escritos neoplatónicos y su conversión moral, ocurrida en el verano del año 386, fue gracias a las prédicas de San Ambrosio, a los encuentros con Simplicio y Ponticiano, y la selló su lectura del Nuevo Testamento. Una enfermedad de pulmón le proporcionó una excusa para retirarse del profesorado, y en Casiciaco, a través de la lectura y la reflexión en discusiones con sus amigos, se esforzó en obtener una mejor comprensión de la religión cristiana. El sábado santo del año 387 fue bautizado por San Ambrosio de Milán y poco tiempo después fallecería su madre en la localidad de Ostia, en Italia. En otoño del año 338 regresa a África. En su tierra natal, de Tagaste, establece una pequeña comunidad monástica. En Casiciaco, Agustín había resuelto no casarse, pero aparentemente no aspiraba al sacerdocio, pues fue en contra de sus propios deseos, como el obispo de Hipona le ordenó sacerdote en el año 391. El obispo necesitaba de la ayuda de San Agustín, y él se estableció en Hipona y fundó un monasterio en ese lugar. En el año 395, Agustín fue consagrado obispo auxiliar de Hipona. Cuando Valerio, obispo titular de Hipona, murió en el año 396, Agustín le sucedió en el cargo y permaneció en ese puesto hasta su muerte. Estuvo envuelto en muchas polémicas por escritos suyos en contra de los maniqueos, contra los donatistas, contra el pelagianismo, contra el hereje obispo Juliano, y escribió un poco en contra del arrianismo. A finales de la primavera o comienzos del verano del año 430, Hipona fue asediada, y San Agustín murió durante el mismo asedio el 28 de agosto del mismo año, mientras recitaba los salmos penitenciales. No dejó testamento porque como uno de los pobres de Dios no tenía nada que legar. Los vándalos incendiaron la ciudad, aunque la catedral y la biblioteca de San Agustín quedaron a salvo.